ese momento sin inhibidor de bomba, sin tratamiento. Lo único que reveló fue una esofagitis grado B de Los Ángeles y no había datos de una hernia tal, o sea, el cáliz lucía competente en la retrovisión. Entonces, en octubre del 2019, con el diagnóstico de una enfermedad por reflujo gastroesofágica erosiva, se vuelve a indicar el inhibidor de bomba a doble dosis y se insiste también en la adherencia y en los horarios adecuados, ¿verdad? La paciente vuelve a consultar recién en febrero. Persistía la pirosis y la regurgitación a pesar de estar tomando la medicación a dosis plena. No había disfagia, el peso se mantuvo estable, pero ya pensando en una enfermedad por reflujo gastroesofágica refractaria, se hizo la solicitud de una pechimetría más impedanciometría. La paciente se realiza primero una manometría esofágica alta resolución para el correcto posicionamiento de la sonda de pechimetría e impedancio. Y se realiza finalmente el estudio en marzo del 2019. Y aquí lo que se puede ver, que no sé si se comparte mi pantalla. Básicamente en la manometría esofágica realizada, el hallazgo fue totalmente diferente. Lo que vimos es que había una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior con una panpresurización en todas las degluciones. El IRP del esfínter, de la unión esofagogástrica, mejor dicho, estaba por encima del valor normal. Y con esto básicamente el diagnóstico cambió por completo y la paciente no fue sometida finalmente a la pH impedanciometría. Hicimos el diagnóstico de una calasia esofágica tipo 2. Se discutió con la paciente un poquito el diagnóstico y las opciones terapéuticas. Finalmente se dio una resolución quirúrgica y actualmente la paciente sigue en planes de miotomía de flema con duplicatura parcial. Por el tema de la pandemia, justamente el procedimiento fue expuesto y todavía no se realizó. Como conclusiones de este caso, quería dejarles que dentro del diagnóstico diferencial de la enfermedad por reflujo gastroesofágico debemos incluir los trastornos motores del esófago y sobre todo en aquellos casos donde no vemos respuesta a los inhibidores de bomba. Es sumamente importante también insistir en la adherencia al tratamiento y en el uso apropiado de los inhibidores de bomba. No es suficiente con indicar, sino tenemos que saber si el paciente está tomando o no la medicación. Y la falta de respuesta clínica a los inhibidores de bomba puede deberse a una enfermedad por reflujo refractaria, pero también puede deberse a un diagnóstico alternativo. Los síntomas de la enfermedad por reflujo pueden ser los mismos que los de una acalasia y evidentemente el retraso diagnóstico se traduce también en un retraso en el tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ortiz. Muy excelente la presentación. Yo creo que si los expositores quisieran hacer algún comentario sobre esta historia clínica, lo pudiéramos hacer al final de las exposiciones. Le solicito al doctor Recalde presentar al doctor Ilpay para su exposición. Buenas noches. Antes que todo, agradecer a los médicos conectados. Ahora daremos inicio al webinar con la exposición del doctor Pike, médico egresado de la Universidad Nacional Asunción, residencia de medicina interna en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad Columbia and St. Luke's Roosevelt Hospital Center de Nueva York, fellowship en geriatría, gastroenterología y hepatología. Es actualmente director de motilidad gastrointestinal y profesor asistente en la Escuela de Medicina en la Universidad de Miami. Doctor Pike, adelante. Muchas gracias por la invitación. Es todo un placer estar hablando desde la distancia. Si me podrían confirmar que ven mis slides. Sí, excelente, sí se ve. Doctor. Sí. Perfecto. El objetivo de mi charla sería enfocarme un poquito en la posible etiologías del ERG refractario, los inhibidores de la bomba de protones, discutir un poquito las indicaciones de los estudios de motilidad en pacientes con síntomas de ERG que son refractarios al tratamiento y
diferenciar un poco el problema de flujo esofágico y diferenciar lo que es líquido y gaseoso. Primeramente, la definición del ERGE. La definición de Montreal se definió como una condición que se desarrolla cuando los contenidos del estómago refluyen y causan síntomas problemáticos o complicaciones. El problema del ERGE, que es refractario a la inhibidora de la bomba de protones, aproximadamente es de un 30%. Las causas, posibles causas de este fenómeno vendría a ser la esofagitis subendoscópica, los reflujos débilmente ácidos. Usualmente en gastroenterología nosotros definimos reflujo ácido patológico cuando el pH es menos de 4. Ahora, el pH entre 4 y 7 es lo que se define como débilmente ácido. Alternativamente podrían ser factores psicogénicos. Tenemos que entender la patofisiología del ERGE y tenemos que entender el mecanismo que tenemos para prevenir el reflujo gastroesofágico. Tenemos mecanismos supraesofágicos que vendrían a ser la producción de saliva. Por ejemplo, a la serostomía perdemos la producción normal de saliva y eso disminuye la barrera contra el reflujo. Tenemos la deglución inducida por reflujo. Esto es un fenómeno que estamos estudiando modernamente con la pH-metría de impedancia. Cuando se produce un proceso de reflujo gastroesofágico, eso estimula la deglución. Por lo tanto, cuando existe reflujo gastroesofágico, uno de los datos que vemos en la impedanciometría es en 30 segundos después de un reflujo gastroesofágico, lo normal tendría una deglución y podríamos ver en el estudio de pH-metría de impedancia que hay un flujo de saliva yendo para abajo y limpiando el reflujo gastroesofágico. Factores en el cuerpo esofágico. Tenemos lo que se vendría la peristalsia primaria, que es la peristalsia del esófago que va inducido con la deglución de boca. Tenemos lo que es la peristalsis secundaria, que se produce sin previamente deglución por boca. El estímulo vendría a ser una distensión del esófago que produciría una contracción esofágica. A eso podemos hacer una evaluación de peristalsis secundaria con una nueva metodología que se llama EndoFLEP. Y voy a hablar un poquito sobre eso también. Tenemos también los factores de las uniones estrechas entre las células esofágicas. Se ha demostrado que en el reflujo crónico con la inflamación se produce dilatación de estos espacios intracelulares y en la pH-metría de impedancia se ven unos valores disminuidos en pacientes que tienen problemas con dilatación intracelular esofágica. Lo más importante mecánicamente hablando cuando hablamos con los cirujanos es la unión gastroesofágica. A ese nivel tenemos lo que se llama en inglés CLDSR, que vendría a ser relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Eso es algo fisiológico. Cuando hay una distensión gástrica con aumento de presión intragástrica, se produce una inhibición del tono del esfínter esofágico inferior, inhibición de la peristalsis del esófago, del cuerpo esofágico, con la subsiguiente venteo del aire o contenido del estómago yendo para el esófago. También tenemos que tener, con la manometría esofágica, podemos ver el tono del esfínter esofágico inferior. Y importantemente, tenemos que ver la crura diafragmática, tiene que estar al mismo nivel que el esfínter esofágico inferior. Muchas veces, con la manometría de alta definición, podemos ver los diferentes tipos de separación entre el esfínter esofágico inferior y la crura diafragmática. Entonces, cuando nos referimos en pacientes con disfunción de la unión gastroesofágica, vemos pacientes con frecuentemente relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, que se ve muchas veces en pacientes con problemas de flujo de gas, pacientes con aerofagia y lo que se llama exceso de reflujo gaseoso.
Tenemos también hipotensión del esfínter esofágico inferior y la presencia también de hernia hiatal. Fenómenos gástricos, el vaciamiento normal gástrico previene el reflujo. Evidentemente, si tenemos un retraso del vaciamiento gástrico o en situaciones de hipersecretorias, eso podrían favorecer al reflujo. Muy interesante es que la mayoría de los pacientes que tienen reflujo no necesariamente tienen lo que se llama reflujo clásico con lo que se llama un índice anormal de exposición de ácida, un tiempo anormal de exposición de ácida con síntomas que correlacionan con el alergia. Solamente 32% de los pacientes presentan esa fisiología. Tenemos pacientes también que van a tener una exposición de ácida normal, pero no necesariamente una correlación con los síntomas del paciente. Tenemos pacientes que la exposición de ácida, el tiempo de exposición ácida es normal, pero hay correlación con eventos de ácido. Los pacientes que presentan con síndrome de alergia, aproximadamente el 35% de esta población tienen otros tipos de problemas, como podría ser problemas funcionales, acalasia, ruminación y otros problemas que voy a hablar un poquito. El workup, los exámenes recomendados en pacientes con síntomas refractarios a la bomba de protones vendría a ser, como la doctora Ortiz mencionó, la endoscopía. Se recomienda tomar biopsias de la mucosa en pacientes que presentan con disfagia. Ahora, de acuerdo con los criterios de ROM 4, en pacientes con alergia crónico está recomendado evaluar por esofagitis o eosinófilos. Entonces, esto es basado más en los criterios Lyon, pero los criterios de Roma prácticamente tendríamos que tomar biopsias y es algo que yo hago clínicamente también. La manometría de alta resolución esofágica no es solamente para delimitar la localización del electrodo de pH, también vendría a ser a evaluar la función motora y el flujo durante la deglución, que yo creería que es algo muy importante que estamos estudiando en este momento. Evidentemente la pH-metría y la impedancia es muy importante. Las últimas guías de Lyon recomiendan hacer estos estudios parando la medicina antiácida, como la inhibidores de la bomba de protones para el examen. Entonces lo hacemos usualmente off. Antes de cirugía también lo hacemos off. En pacientes que presentan esofagitis de Los Ángeles Criteria Grade A también lo hacemos off. En pacientes con Barrett's esophagus o esofagitis grado C o D, la consideración podría ser también, se podría hacer con on, pero yo siempre veo el beneficio de siempre hacerlo off, sin antiácidos. Algunas de las condiciones que pueden presentar con los mismos síntomas de alergia, como la doctora Ortiz presentó, es acalasia. Evidentemente, las manifestaciones clínicas como disfagia, regurgitación, dolor de pecho, pérdida de peso, son cosas clásicas, pero con la nueva evolución de la manometría de alta resolución, podemos hacer diagnóstico más temprano cuando el paciente no desarrolla disfagia clásica. La evaluación, evidentemente, acalasia, ya hablamos. El síndrome de ruminación es muy interesante. En pacientes que sufren de trastornos psicológicos y presentan muchos síntomas postprandiales, una de las cuestiones que tenemos que descartar es el síndrome de ruminación. Eso se puede hacer con manometría de alta resolución y también con una pH-metría. Y le voy a mostrar unos cuantos slides de cómo se presenta eso. Algo que yo veo muy frecuentemente en la clínica es problemas con reflujo gaseoso. En pacientes con lo que se llama reflujo supragástrico y en pacientes con reflujo gástrico. La diferencia vendría a ser
que el reflujo supragástrico es cuando el paciente succiona aire, empuja aire del esófago. Para poder succionar aire, uno activa el diafragma se contrae. Eso inhibe la progresión del aire al estómago. Una vez que el paciente relaja, el aire queda en el esófago y vuelve para arriba. Entonces, en estos pacientes que tienen problemas de eruptos que son muy frecuentes, por ejemplo, vemos que estos pacientes usualmente presentan un problema de erupto supragástrico. También tenemos pacientes con esofagitis que presentan síntomas muy similares a alergia, pero esofagitis infecciosa. Tenemos que descartar esofagitis por eosinofilia. Evidentemente, si el paciente presenta un divertículo esofágico, va a presentar retención a nivel del divertículo. Uno de los divertículos que muchas veces no estamos pendientes son los divertículos anterolaterales en la parte superior del esófago que se llaman de Killian-Jamieson. Son usualmente divertículos muy pequeños que durante una endoscopia alta no los vemos frecuentemente. Y tenemos también los síndromes esofágicos funcionales con pirosis funcional, dolor de pecho funcional y disfagia funcional. ¿Cómo se interpretan los estudios en el contexto del ERGE? Esto es muy importante. La endoscopía no es perfecta y evidentemente es muy subjetiva. Cuando tenemos endoscopía con esofagitis mínima, Los Ángeles Grade 8 de grado A, eso se ve hasta 5 a 7,5% en sujetos normales. Entonces, la esofagitis de grado A no es diagnóstica de alergia. Ahora, si tenemos un grado B, vendría a ser muy subjetivo porque no hay mucha diferencia en A y B. Ahora, si tenemos un C y D o D, eso sí es más diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Con la pH-metría o pH-metría con impedancia, el teaching clásico, usamos lo que se llama el score de Misters. Lastimosamente, el score de Misters no es muy reproducible, porque es muy dependiente de la lectura, la interpretación del médico que está leyendo la pH-metría, y las computadoras no son muy buenas en ese sentido. Lo que sí se utiliza y que es más certero y que es más reproducible es el tiempo de exposición ácida. Un tiempo de exposición esofágica ácida de más de 6% es considerado anormal. Una menos de 4% es considerado fisiológico. Entre 4 a 6% es considerado borderline. Entonces, cuando uno tiene endoscopía que muestra esofagitis de grado A o B, eso no es diagnóstico, pero puede ser inconclusa o uno tiene sospecha. Hay otras tecnologías que nos pueden ayudar, otros factores que nos pueden ayudar al diagnóstico de reflujo gastroesofágico ácido. Uno es la histopatología, microscopía electrónica, se ve dilatación de espacios intercelulares, se da impedancia basal nocturna, usualmente cuando hay problemas de los tight junctions, vendría a ser la unión intercelular del esófago. Los valores de impedancia basales son muy bajas, menos de 2200 miliohms. Tenemos otros factores que podemos utilizar, por ejemplo, durante el estudio de pH-metría e impedancia, que vendría a ser los índices de asociación con síntomas y los índices de probabilidad sintomática. Usualmente cuando hay más de 80 episodios de reflujo, uno puede pensar que hay ERGE. Cuando hay menos de 40 episodios de reflujo, eso se considera más fisiológico. La manometría de alta resolución es muy importante porque podemos delimitar el tipo de unión gastroesofágica, podemos diagnosticar hernias pequeñas y podemos ver la patología en el sentido de durante la manometría, si uno tiene impedancia, puede ver si hay un problema de flujo o no.
Y evidentemente el factor motor es muy importante en estos casos. Algo que quería mencionar que yo veo muy frecuentemente, especialmente pacientes con problemas de garganta, voz o inclusive tos crónica. El reflujo líquido es menos veloz que el reflujo gaseoso. Entonces, cuando un paciente no tiene regurgitación, es muy difícil interpretar el dato de reflujo irritando la garganta, por ejemplo. Con la pHmetría, usando la impedancia, muy pocas veces vemos un reflujo que vaya a pasar el esfínter esofágico superior. Hay tecnologías, por ejemplo, RESPEC, que evalúa reflujo gaseoso ácido, es un probe nasal, nasofaringeo, pero los datos en el sentido de no son muy buenos para la tecnología. En pacientes con reflujo crónico, refractario a anabinoide protones, aproximadamente en esta población, 40-49% de esta población comenta que tienen el reflujo gaseoso, que en estos casos vendría a ser eruptos que son molestosos. Pacientes con exceso de eruptos, se piensa que es un factor relacionado con la deglución de aire, que se llama aerofagia, en volúmenes enormes que resultan en distensión gástrica con subsecuente reflujo gástrico. Si el estómago aumenta de presiones, se produce una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Hay movimiento de gas, primeramente, y segundamente hay movimiento de líquido. Recientemente hay datos en unos laboratorios que han demostrado que el eructo supragástrico es el tipo predominante de eructo en pacientes con ERGE y problemas de reflujo gástrico. En el laboratorio de Mount Sinai, cuando yo estaba en Nueva York, nosotros evaluamos pacientes que se presentaron para exámenes de pHmetría por problemas de síntomas de ERGE que eran refractarios a la bomba de protones. Analizamos 505 pacientes consecutivos y lo interesante fue que el 17% presentaba aerofagia, el 6% tendría eructo supragástrico, el 2% presentaba culminación. Pero lo más importante es que la manometría esofágica demostró que solamente 50% de esta población tenía una motilidad normal. El resto presentaban anormalidades definidas por la clasificación de Chicago-Iteria como desórdenes motores mayores. Por ejemplo, peristalsis del esófago, problema de unión gastroesofágica, que en este caso vendría obstrucción gastroesofágica y también acalasia, problemas con esófago hipercontráctil o espasmo esofágico difuso, y también motilidad esofágica inefectiva, que era lo más frecuentemente que observamos. Una cosa que tenemos que entender es que en el estómago no solamente hay presencia de ácido, también tenemos el pepsinógeno, que se activa pepsina con ácidos débiles, y también tenemos ácidos biliares, la bilis. Este es un estudio prospectivo que nosotros realizamos para ver los factores relacionados con reflujo biliar duodenogástrico y reflujo biliar gastroesofágico en pacientes que se presentaban para estudios nucleares de perfusión coronaria. El tecnecio es excretado en la bilis, entonces podemos observar que la excreción de este marcador nuclear interfiriendo con los windows del corazón. Evidentemente, por anatomía sabemos que el esófago está muy relacionado con el corazón. Y evidentemente, cuando tenemos la señal del tecnecio fluyendo por la bilis y tapando la visión del corazón, es porque hay reflujo duodeno gastroesofágico.
Este fenómeno se vio en 80% de los pacientes que presentamos, en 64 pacientes que tuvieron un stress test. Y lo interesante es que una parte importante, aproximadamente 43% de estos pacientes presentaban síntomas de reflujo crónico. Este scoring system se hizo antes de hacerse los estudios del corazón. Esto es un slide mostrando la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Esto es una manometría de alta definición, esto es proximal, esto es distal. En azul muestra presiones bajas, en verde presiones de aproximadamente 30 milímetros de mercurio. En este caso vemos que esto es el esfínter esofágico superior, que se ve que es un poco débil. El esfínter esofágico inferior relaja, eso no está precedido por una deglución, esto es una deglución. En la deglución se produce relajación del esfínter, entonces vemos un cambio del color verde a azul, se ve una contracción postfaríngea. Esto vendría a ser el tercio superior del esófago, esto es músculo esquelético, esto vendría a ser el peristalsis, peristalsis primaria. Vemos que la contracción va de arriba para abajo, de izquierda a derecha, pero lo que se observa es una inhibición del tono del esófago. Acá con una pH-metría con impedancia se ve que el pH baja a menos de 4, por eso se ve en rojo. La impedancia, en este caso, baja impedancia, en alta definición, se ve en blanco. Lo que se ve es un flujo que va para arriba, que comienza para abajo, yendo para arriba. Esto es reflujo líquido y acídico. Y acá podemos inclusive ver cuánto tiempo dura. Usualmente la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior puede durar minutos, y eso es muy interesante porque en esos minutos ocurre el reflujo gastroesofágico ácido. Acá se ve en otra forma, usando la línea de impedancia, la impedancia disminuye. Estos son picos de aire, este paciente está tragando aire, esto es aerofagia. Se ve el aumento de impedancia que ocurre primeramente en los sensores de arriba, que vienen para abajo, de izquierda a derecha, y subsecuentemente hay un cambio de impedancia de abajo para arriba, pero esta impedancia son de valores menores, y también se ve una reducción del pH. Entonces se vendría a ser un paciente con aerofagia que tiene un reflujo gaseoso y el líquido subsecuentemente lo acompaña. Y en este caso reflujo ácido. Esto es manometría alta definición, donde se ve la unión gastroesofágica. Lo fisiológicamente normal es que no hay una distinción de la presencia del esfínter esofágico inferior de la cruz diafragmática. Actúan de manera de un mecanismo de reflujo. Cada vez que tosemos, por ejemplo, el diafragma se contrae, previniendo que las presiones gástricas sobrepasen el esfínter esofágico inferior. En el tipo 2, durante la inspiración, hay un poquito de separación del esfínter esofágico con la cruz diafragmática. En el tipo 3, hay una separación de más de 3 centímetros y vemos que hay una separación, esto vendría a ser la hernia hiatal. ¿Cuál es la diferencia entonces entre reflujo, eructo, ruminación, vómito y eructo supragástrico? Esto vendría a ser el reflujo gástrico, ocurre con una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Acá se observa, ya presenté unos slides. Este es eructo supragástrico, donde ocurre es una disminución de la presión intratorácica. Hay una succión, el diafragma se contrae, el paciente está succionando aire, el aire queda en el esófago, aumenta la presión esofágica y subsecuentemente el aire mueve para arriba. Y el paciente puede repetir este patrón, por lo tanto uno puede tener eructos cada 10-15 segundos prácticamente. Esto es aerofagia, cuando el paciente se le está diciendo que cuenta hasta 20, después de contar a 20, el paciente traga su saliva durante la dilución de saliva. Acá podemos ver
la impedancia que se realiza durante la manometría. Hay un aumento de impedancia que comienza para arriba, moviendo de arriba para abajo. Esto es ruminación. El paciente durante manometría esofágica aumenta la presión intragástrica, se produce retroperistalsis y el paciente subsecuentemente traga y obviamente vuelve a empujar la comida, y en este caso la válvula esofágica superior se abre y la comida va hasta la faringe. Pacientes que tienen problemas con eructos supradiafragmáticos alteran la función motora del esófago. Entonces, cuando un paciente tiene exceso de eructos supradiafragmáticos, supragástricos, el paciente presenta con difusión motora del esófago. Esto es la nueva tecnología que tenemos que se llama FLIP. Vendría a ser un estudio de imagen luminal funcional en donde se utiliza lo que se llama platimetría. Es un catéter que parece un globo endoscópico que tiene un sensor de impedancia y uno puede calcular, dependiendo del radio del globo que contiene agua salina, el diámetro de orificio, en este caso del esfínter, la distensibilidad del tejido. Por ejemplo, en pacientes que tienen esofagitis por eosinófilos, el problema con la impactación de bolo en el esófago es debido a la pobre distensibilidad del esófago, a la pérdida de elasticidad del esfínter, por ejemplo. Podemos ver la distensibilidad y el diámetro, no solamente de la válvula esofágica inferior, también del píloro, y también podemos observar peristalsis secundaria. Es una forma que ayuda muchas veces a analizar la función motora del esófago o inclusive ver contracciones del esófago en pacientes que no toleran manometría esofágica por inserción nasal. Y esto es lo que se ve en la platimetría. Lo que vemos acá son contracciones del esófago. Eso es contractilidad esofágica repetitiva, vemos 3. Entonces la distensión esofágica del globo produce que el esófago se contraiga. En este caso vemos relajación del esfínter esofágico inferior y vemos contracciones anterógradas. Esos son buenos. En este otro caso es un ejemplo de paciente que presenta contracciones retrógradas que son anormales, más de 3 se consideran anormal. Y en este caso vemos que hay una obstrucción a nivel de la unión gastroesofágica por la falta de relajación. Este patrón se podría ver en acalasia temprana, por ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente exposición. Quiero reiterar que las preguntas se harán a través del chat y se responderán al final de las 2 conferencias. A continuación, solicitaremos al doctor José María Remes Troche, gastroenterólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de México, posgrado en neurogastroenterología por parte de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, director del Instituto de Investigación Médico-Biológica de la Universidad Veracruzana de Veracruz, México. Es secretario de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad. Él nos va a hablar del tratamiento de reflujo gastroesofágico en el año 2002. Adelante, doctor José María Remes. Gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación. Me parece muy importante primero desear que todos ustedes se encuentren bien, al igual que sus familias. Les mando un cordial saludo y ojalá nos veamos pronto. Agradecer al doctor Villarejo por la amable invitación de coincidir en este webinar con la doctora Maya y con el doctor Pike, que lo han hecho muy bien para que yo pueda presentarles en estos minutos cuál sería la perspectiva de cómo tratar a la ERG en el 2020. Y creo que lo presentó muy bien la doctora Maya en su caso. Tener pruebas diagnósticas como las que acabamos de ver son las que van a diseñar ese traje a la medida
para nuestros pacientes con enfermedad por reflujo. Me parece muy importante que revisemos y repasemos los objetivos del tratamiento de la ERGE. Recordar que hay 3 fenotipos, un fenotipo endoscópico sin erosiones, tenemos un fenotipo con erosiones y las complicaciones como el Barrett y el cáncer. De tal forma que el tratamiento va a depender del fenotipo de la enfermedad. No queda la menor duda que una gran mayoría de nuestros pacientes, aquellos pacientes que son los que tienen una enfermedad erosiva, el objetivo del tratamiento es un alivio rápido y sostenido de los síntomas. Sin embargo, en el grupo de pacientes que tienen la variante más agresiva, la enfermedad erosiva, evitar el desarrollo de las complicaciones es muy importante. Es curioso, pero los tratamientos son los mismos. Lo que depende es la dosis del medicamento, el tiempo, la duración. Pero también se mencionó una situación que es muy común en todas partes del mundo, que es la refractariedad. Y les muestro en este esquema lo que sería lo que tenemos el día de hoy con nuestro mejor arsenal terapéutico, que son los inhibidores de la bomba de protones. Tenemos pacientes que van a tener una respuesta parcial, tenemos pacientes que tienen una respuesta completa, pero tanto el caso, que fue muy ilustrativo, como el doctor Pike, mencionaron mucho este concepto de reflujo refractario o reflujo resistente o no respondedor al tratamiento convencional, que el día de hoy es tan alto como el 30%. Y al final de esta charla hablaré un poco de qué estrategias hacer para este grupo de pacientes que son un reto en el 2020. De todas las medidas terapéuticas que hay, y creo que también es importante mencionarlo, y repasó muy bien la fisiopatología. Hablamos de un mecanismo que predomina, que son las relajaciones transitorias, pero él también habló de problemas en la peristalsis, alteraciones en la coordinación, problemas de la sensibilidad, de tal manera que el tratamiento para la enfermedad por reflujo es un tratamiento multifactorial, donde hay algunas medidas generales. El tratamiento médico es la piedra angular, pero el reto también el día de hoy es un reto que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, es decidir qué paciente pudiera ser candidato a un tratamiento quirúrgico o endoscópico. Respecto a esto, me gusta mostrar esta imagen. Es una imagen muy representativa de lo que es las alteraciones funcionales y anatómicas en los pacientes con reflujo. Creo que en esta imagen ustedes pueden ver en la parte de los colores hacia azul y morado, tenemos pacientes que tienen enfermedad por reflujo leve, donde las alteraciones funcionales son muy importantes. Esa alteración funcional predominante es las relajaciones transitorias del esfínter. Pero en esta misma continuidad de mecanismos fisiopatológicos, vemos en el extremo, donde están los colores más intensos, cómo algunos pacientes tienen alteraciones anatómicas muy importantes, como una gran hernia, que es lo que va a normar el fenotipo de la enfermedad y la agresividad en el tratamiento. Vean cómo en este espectro de alteraciones funcionales y anatómicas, tenemos que algunos pacientes pudieran mejorar con cambios en el estilo de vida, pero la gran mayoría, en teoría, tendría que responder a un tratamiento farmacológico y un porcentaje menor a tratamiento quirúrgico o endoscópico. ¿Qué hay acerca de estas medidas generales? Mucho se discute, el paciente nos los cuestiona y nosotros no tenemos que minimizarla. Lo que tenemos que decir al paciente es que la evidencia ha mostrado a lo largo del tiempo que hay algunas alteraciones y modificaciones en el estilo de vida que pueden ser útiles. Sin embargo, es muy importante enfatizar que no es una condición común en todos los pacientes. Se discute mucho si el consumo del café, el alcohol, los cítricos son factores que desencadenan la enfermedad por reflujo. Cuando uno ve la evidencia, la verdad es que hay muy poca o muy pobre evidencia, salvo en 3 o 4 intervenciones que tenemos que seguir haciendo a todos los pacientes, que son la disminución del peso. Sí, conocemos muy bien que en esta epidemia de obesidad hemos tenido también una pendiente en el incremento de reflujo y de esófago de Barrett, de tal forma que perder peso pudiera mejorar la intensidad de los síntomas entre un 3 y un 5%. A lo mejor es poco, pero en algunos pacientes puede hacer la diferencia. La ingesta de alimentos más temprano, específicamente si el sujeto tiene síntomas nocturnos en relación a la ingesta abundante de alimentos. Esto es algo que depende mucho de cada país.
Recuerden que en los Estados Unidos, en algunas otras partes del norte de América, la comida más importante es la cena, mientras que en otras partes, como pudiera ser lo que pasa en México o en Sudamérica, pudiera ser cambiar o disminuir la ingesta es importante. Disminuir el hábito tabáquico también, y la elevación de la cabecera, que realmente es una medida mecánica, útil, pero muy poco práctica. Realmente el problema con estas intervenciones dietéticas es que, además de que la evidencia no es tan sólida, la realidad es que son medidas que son muy difíciles de llevar a cabo. De tal manera que si uno tuviera que decir qué es la condición sine qua non en el 2020, pues es el tratamiento farmacológico. Y la respuesta a este tratamiento farmacológico es la que pudiera hacer la diferencia o no en algunos pacientes y seleccionar muy bien quién se va a operar. Respecto al tratamiento médico, lo que yo pretendo es hacer una revisión muy rápida de los grupos de medicamentos, cuáles son las indicaciones y algunos esquemas terapéuticos para compartirles a ustedes con base a múltiples de las guías que leemos, las guías del Colegio Americano, las guías europeas, las guías mexicanas y latinoamericanas. Esto es un poco la evolución de los fármacos. Tenemos desde los antiácidos, que hay que recordar que fueron los primeros medicamentos que se utilizaron, siguen siendo esa primera línea en la fase aguda, tienen una acción corta buena, y el día de hoy se recomienda utilizarlos en combinación con IVP, sobre todo para los pacientes que tienen fuga nocturna o reflujo nocturno, ¿no? Los procinéticos son medicamentos que en el contexto del paciente con sobreposición, con dispepsia, específicamente ese paciente que tiene un overlap, cuyo síntoma más importante pudiera ser la recuperación, pues pudiéramos tener esa indicación. No estoy seguro que esto esté pasando en otras partes del mundo, pero les comento que pues a raíz de la advertencia de la FDA de que ranitidina en algunos de sus lotes de producción pudiera tener una prácticamente en México hemos dejado a un lado los bloqueadores H2, específicamente ranitidina, y en algunos momentos cuando la utilizábamos por periodos cortos. Recordar que la taquifilaxis es una condición muy común, por lo cual en un paciente con enfermedad por reflujo o una enfermedad crónica no había una indicación para mantener a un paciente con un bloqueador H2, cuando sabemos que los inhibidores de la bomba de protones, por mucho, se convirtieron en ese estándar de oro al día de hoy. Les menciono un poco acerca de los alginatos, esto que es el acid pocket o la fuga ácida nocturna, que está muy bien documentado por algunos grupos europeos, donde aparentemente esa balsa o ese pocket de ácido pudiera ser responsable de síntomas a veces difíciles de tratar. Si uno revisa la historia, en algún momento para la fuga ácida nocturna los bloqueadores H2 fueron de mucha utilidad, pero el día de hoy, con estos estudios muy interesantes de imagen funcional, pues nos demuestran que los alginatos, en comparación con los antiácidos convencionales, tienen esta capacidad de formar una interfaz a nivel del fondo gástrico y no nada más tener un efecto mecánico en la mejoría de los síntomas, sino que evitar incluso que se disparen esas relajaciones transitorias después de la ingesta abundante de alimentos, ¿no? Lo que esto es algo que nosotros hacemos. Sin embargo, cuando uno busca en la literatura la evidencia de cuál es la eficacia de esta medida, no hay mucha evidencia. Sin embargo, estoy seguro que en los siguientes años leeremos más estudios al respecto. Les comentaba que los bloqueadores H2 para fines prácticos en México el día de hoy ya no se utilizan, pero sí tenemos esto que es el paraíso de los procinéticos. Por lo menos en México tenemos prácticamente todos los procinéticos aprobados. Hemos aprendido mucho de cuándo, cómo, cuál utilizar. Me parece muy importante que si uno ve la evidencia, la verdad es que es bastante controversial, sobre todo porque a raíz de lo que se documenta en la década de los 90 con la cisaprida y sus efectos cardiovasculares importantes, la investigación de procinéticos en la enfermedad por reflujo para. Sin embargo, esto para en Estados Unidos y en Europa, pero en Asia hay evidencia con el uso de mosaprida y combinaciones de procinéticos
inhibidores de la bomba de protones que en un subgrupo de pacientes pudieran ser de utilidad. Y la verdad es que ese subgrupo de pacientes nuevamente coincide con el grupo de pacientes que tienen síntomas de dispepsia o con retardo en el vaciamiento gástrico, que son los que pudieran tener regurgitaciones importantes. ¿Qué hay respecto a los inhibidores de la bomba de protones? Bueno, no queda la menor duda que sea desde omeprazol hasta dexlansoprazol o hilaprazol, pues es el medicamento de elección siempre y cuando los síntomas estén asociados al reflujo ácido. Lo mencionó también muy claramente Hill en la explicación de la impedanciometría, de la pH impedancia, es si hay evidencia de ácido, esto va a funcionar. Pero si estamos teniendo episodios de reflujo no ácido, eructos supragástricos o ruminación, evidentemente los inhibidores de la bomba de protones pues dejan de ser eficaces. La decisión de qué IBP utilizar, la seguridad, la tolerancia, la calidad de vida, la farmacogenética va a depender de cada paciente, del acceso hospitalario y esto también hay que considerar la adherencia y el apego al tratamiento, que se mencionó en el caso clínico, esa importancia de cómo revisar ante la falla de IBPs adherencia y apego al tratamiento. Les muestro esto, que es una imagen pues clásica del profesor Peter Carilas, que nos facilitó en algún momento. Cuando uno compara la eficacia de los IBPs sobre qué síntoma es el que mejor responde al IBP, no queda mayor duda que para la cicatrización y para la pirosis, su efecto es mucho mejor que el placebo. Pero cuando uno evalúa síntomas mecánicos, como por ejemplo regurgitación, uno puede ver que no es mejor que el placebo, que en esos síntomas crónicos como asma, tos, incluso los estudios pivote de Michael Baez a finales de los 90 demostraba que era mejor el placebo que incluso un IBP para los síntomas amarillos. Y esto es una de esas consideraciones que tiene que tener el día de hoy ante un paciente con manifestaciones extraesofágicas laringias, que es mejor estudiarlos a someterlo a un fármaco que probablemente no le vaya a dar una ganancia terapéutica importante. Quiero mostrarles lo que son, de forma muy simplista, algoritmos o rutas diagnósticas de acuerdo a los pacientes que vemos hoy en el consultorio. Esos pacientes que tienen síntomas leves, síntomas que acuden por primera vez, como síntomas intermitentes de corta evolución, pues la recomendación es hacer una prueba terapéutica. Recordad que para una prueba terapéutica tenemos que utilizar un IBP en doble dosis y valorar la respuesta en base a cuestionarios validados o escalas tipo Likert, donde si después de esta prueba terapéutica el paciente mejora, probablemente dejemos un tratamiento 4 semanas y después suspendemos. Incluso aquí hago mención a ese diagnóstico moderno que mencionó Hill en su plática. ¿Y por qué no hacer una endoscopia de primera intención? Porque si el paciente tiene una enfermedad por reflujo leve, una esofagitis A o B, que incluso pudiera ser considerada como normal, mi conducta terapéutica no va a cambiar. Mi conducta terapéutica cambia en la enfermedad más agresiva. Importante mencionar que si con esto el paciente no mejora, entonces sí tenemos que hacer una exhaustiva revisión de esas situaciones que vamos a ver un poco más adelante de por qué no mejora. Es falta de apego, es inadecuada administración, es la calidad del producto. Y en este es el momento donde estos pacientes, si nunca han sido estudiados, tendrían que empezarse a estudiar. Y un estudio endoscópico es útil porque me va a dar el fenotipo. Y esto seguramente el día de hoy en nuestros países latinoamericanos, creo que no existe ningún paciente con enfermedad por reflujo que no tenga una buena endoscopia. Si hubiera que decidir qué hacer a estos pacientes, bueno, hay varios esquemas: doblar dosis, cambiar por IBP, les voy a mostrar algunos estudios al respecto. Y finalmente, muchos o algunos pacientes van a mejorar. Y estos pacientes leves con síntomas intermitentes, no los vamos a volver a estudiar a menos de que recaiga. ¿Qué pasa con ese paciente que recae y que endoscópicamente tiene una enfermedad por reflujo no erosivo? Enfermedad por reflujo no erosivo, tendríamos que tener la evidencia de una endoscopía normal, una esofagitis mínima, y tendríamos que tener evidencia de una pH-metría con impedancia, como lo mencionó Hill,
donde por lo menos tengamos una exposición esofágica normal al ácido por arriba de 6%. También esto es muy importante mencionarlo. Hoy, en el diagnóstico moderno, nos queda claro que el índice de Mister o que muchos de los parámetros que utilizamos caen en una zona gris. Pero el verdadero paciente con reflujo, por lo menos asociado al ácido, tendría que tener esta exposición más de 6. Y en este momento, acordarse o tener claro que en el paciente no erosivo, el objetivo del tratamiento es la calidad de vida y el control de síntomas. Y los pacientes nos cuestionan cuánto y qué medicamento y cómo tomarlo. Hay esquemas continuos, muchos esquemas, incluso hay esquemas de disminución de dosis. Los canadienses tienen una guía de cómo ir disminuyendo la dosis hasta encontrar la dosis mínima. Y si el paciente tiene que estar tomándolo porque es lo único que controla sus síntomas, buscar esa dosis mínima. Pero por lo menos lo que vemos mucho nosotros es esto, que son esquemas intermitentes o a demanda. Un esquema intermitente en un paciente no erosivo es en el momento que tiene una crisis, le aparece el punto rojo, el paciente recibirá el tratamiento por 2 a 4 semanas y seguramente esto le resuelve su enfermedad hasta la siguiente crisis. Lo ideal sería un tratamiento a demanda o de fin de semana, donde el paciente identifica cuál es el agente detonante. Seguramente en el Paraguay, igual que en México, pues son los fines de semana con el asado y el vino tinto. Y en ese momento es cuando el paciente dice, pues me tomo mi IVP, me llevo más llevadera mi calidad de vida. Y esto es algo que al final del día el paciente va a ir decidiendo con el médico. Es bien difícil encontrar estudios a largo plazo que evalúen esto, pero esto es lo que deberíamos hacer con nuestros pacientes. Lo que es indudable es que en esos pacientes erosivos, que es el grupo de pacientes pues probablemente más fáciles de tratar, porque tenemos objetivamente algo que demuestra que la enfermedad está presente, pudiera decidirse en los grados A y B, una vez que hay una asociación demostrada con pHimetría, pues seguramente los esquemas de 4 a 6 semanas hasta lograr la cicatrización son suficientes. En algunos pacientes llevar a mantenimiento, y a lo mejor aquí es el lugar donde las terapias endoscópicas pueden tener alguna cabida, ¿no? Porque para los pacientes que tienen enfermedades más severas, esofagitis C o D, sobre todo si son gente joven y tienen grandes hernias hiatales, seguramente el tratamiento quirúrgico es la mejor opción. Les muestro este último algoritmo diagnóstico antes de pasar al reflujo refractario sobre los síntomas atípicos o el reflujo nocturno, el caso que presentó la doctora Amaya. Evidentemente, si uno ve las guías y revisa la literatura en ausencias de datos de alarma, pues tendríamos que dar tratamientos o pruebas terapéuticas más allá de 2 semanas, hasta 12 semanas y ver la respuesta. Yo creo que el día de hoy, valorando costo-beneficio, como en el caso que se presenta, pues pruebas diagnósticas tempranas son lo que va normal el tratamiento en el 2020, ¿no? Respecto a la cirugía, lo menciono, no ha cambiado mucho. Creo que esto sí es algo que mientras más estudiamos, mejor conocemos la fisiología digestiva, la peristalsis, con todas estas nuevas técnicas. No queda duda que el mejor paciente para operarse va a ser un paciente joven que responde al IVP, que tiene evidencia de una hernia hiatal grande, que la regurgitación es el síntoma que puede incluso predominar. En algunos pacientes que desean suspender el tratamiento pudiera ser una indicación, pero siempre y cuando haya evidencia de enfermedad erosiva que responda. Y lo que sí también es muy claro y tampoco ha cambiado, por lo menos en los últimos 10 años, es quién no se debe de operar. Esto en general decimos que no se debe de operar un paciente que falla al IVP, sobre todo si dentro del estudio de pHimetría con impedancia encontramos que es una enfermedad por reflujo no erosiva, donde la hipersensibilidad y la pirosis funcional son el diagnóstico final. Quizás podamos discutir un poco si el paciente con enfermedad por reflujo no erosivo, con reflujo no ácido, aquel que regurgita, se pueda beneficiar. Hemos en algunas ocasiones, en esos grandes regurgitadores, sin necesariamente tener exposición esofágica normal al ácido, mandándolos a operar, y la respuesta pues no es tan mala. Pero recordar que el día de hoy no debemos de mandar a operar a un paciente con reflujo
si no ha sido estudiado de forma apropiada. Imaginen el caso que presentaron al principio, donde en el contexto de una enfermedad por reflujo refractaria con manifestaciones extraesofágicas y regurgitaciones, sin estudiarse se hubiera mandado a operar. O sea, hubieran mandado a operar una calasia. Seguramente IL, así como nosotros en centros de referencia, hemos tenido lamentablemente estos casos que son muy difíciles de evaluar. O sea, sujetos que se operaron pensando en un reflujo refractario cuando lo que realmente tenían acalasia o esofagitis eosinofílica. Entonces, el día de hoy, eso es un mensaje importante para llevar a casa, es que tenemos que evaluar muy bien a ese paciente que va a cirugía. Y si tienen que decidir por una terapia, pues pareciera ser que el MISEN laparoscópico, pues es ese procedimiento de elección. Y bueno, podemos discutir si es mejor eso o tomar un IVP de forma crónica. Eso creo que ha vuelto a la cirugía para reflujo, una cirugía donde el paciente tiene que ser partícipe de qué es lo que él desea, ¿no? Del tratamiento endoscópico, mencionar brevemente algunos puntos. Recordar que hemos visto a lo largo de la historia múltiples terapias endoscópicas, suturas, radiofrecuencia, inyección de sustancias, implantes, muchas de estas prometedoras, muchas de estas con complicaciones muy graves que pararon la investigación y la frenaron, y el día de hoy, pues por ahí hay algunas de estas. Y en los últimos años, la endofunduplicatura, la cirugía endoscópica del hiato, aparentemente para tratar a algunos pacientes con endoscopios especiales sin incisión y recrear un hiato normal, pues han recibido algún mérito. Hay publicaciones como esta del grupo de Hunter y Carilas, donde utilizando esta endofunduplicatura, pues demuestran que esto es mejor que el IVP para el control de las regurgitaciones, pero por ejemplo hay grupos europeos que no han demostrado esa eficacia, y cuando uno analiza a quién les ofrecen estas terapias, pues resulta que son pacientes con enfermedad por reflujo leve o tempranas, donde seguramente el tratamiento con IVP pudiera haber sido útil. Lo mismo pasa con Stretta, y bueno, pues por ahí hay un nuevo par de New Kids on the Block, como le llaman los americanos, el LINX, el sistema de anillos magnéticos. Esto, si ustedes han seguido la historia de este dispositivo, bueno, fue merecedora publicarse en New England Journal of Medicine hace un par de años, donde aparentemente la colocación de este anillo magnético funcional con una resistencia que permite que el hiato abra y cierre de acuerdo al diámetro del bolo, pues era mejor que los inhibidores de la bomba de protones. Los estudios ya van a 5 años, pero nuevamente cuando uno evalúa a quién le ofrecieron esto, son pacientes con enfermedad por reflujo A o B en la clasificación de Los Ángeles. Pasa lo mismo con el EndoStim, una estimulación eléctrica de los nervios vagos. Es un dispositivo que aparentemente los electrodos van a estimular y van en contra de ese mecanismo que son las relajaciones transitorias que se mencionaron, y que pudieran ser igual una terapia más, donde la estimulación a una frecuencia de alta o de baja energía aumenta la presión y el tono del esfínter esofágico inferior. Son terapias que pues seguramente suenan muy prometedoras. Los costos pues en diversos países pueden ser incluso más altos que en una funduplicatura, de tal manera que nosotros no lo consideramos el día de hoy como parte de nuestra herramienta, pero bueno, se lo ofrecemos a aquellos pacientes que lo cuestionan. Por lo menos en México, en Dostim, hay un centro que tiene bastante experiencia en esto y el resultado ha sido prometedor. Respecto a la falla de los IVPs, rápidamente mencionar qué hacer o qué ofrecerle a los pacientes que fallan al IVP. Es mucho más común en mujeres que en hombres. Cuando te menciona esa cifra de que hasta el 30% de los pacientes fallan, depende de dónde los evaluemos, pero vean, estudios observacionales dicen que el día de hoy, 3 o 4 pacientes de los que tienen IVP van a fallar, y esta falla depende del fenotipo.
es mucho más común en la enfermedad no erosiva, en promedio del 30%, y pues son muchos los mecanismos, y algunos ya los mencionó Amaya, otros los mencionó él, yo mencionaré algunas nada más para recalcar. Pueden ser alteraciones relacionadas con el fármaco, puede ser situaciones relacionadas con el paciente, y alteraciones fisiopatológicas que hace probablemente una década no conocíamos. El reflujo no ácido, el efecto de gas, muchos de los pacientes con vomitación el día de hoy están más sin embargo, pues la causa más común de falla al IBP es el apego al tratamiento. Y este es uno de los estudios más sencillos, pero más importantes al respecto. Es un estudio realizado por Ronnie Fass, ya hace algunos años, cuando él estaba en Arizona, donde él evaluaba un día después de su consulta, al mes y a los 3 meses, qué tanto sus pacientes seguían la indicación de tomar el IBP antes de la ingesta de alimentos por la mañana. Y vean que un mes después, ni siquiera la mitad de los pacientes hacen caso a su receta. Y 3 meses después, menos del 20%. Es decir, como pacientes, en general, pues somos muy malos. El medicamento rápidamente nos mejora la molestia y se nos olvida tomarlo. Puede ser eso, o pueden haber otros factores como costo, la relación médico-paciente, la falta de conocimiento de la enfermedad, las complicaciones de otros medicamentos, como efectos secundarios, etc. Es decir, la falta de apego al tratamiento nos tiene que hacer revisar pues todas estas conductas asociadas a la ingesta de los fármacos, ¿no? Y eso también se mencionó en el caso clínico. Recordar que no hay una resistencia a los IBP, lo que hay y que puede explicar por qué unos pacientes responden mejor a un IBP que a otro es un metabolismo diferente. Tenemos que recordar que el metabolismo de los IBP va por la vía del síndrome 450 y que habrá poblaciones que el fármaco son metabolizados más rápido o más lento. Un metabolizador rápido es un sujeto que pierde la eficacia de su dosis pronto. Un metabolizador lento es aquel fármaco, el paciente que con la dosis mínima del fármaco se mantiene mucho tiempo con un área bajo la curva con el pH por arriba de 4. Entonces, no se conoce. Sabemos, por ejemplo, que en Asia hay una gran cantidad de metabolizadores lentos. En Estados Unidos y en Europa la prevalencia de metabolizadores rápidos es un poco mayor. Y finalmente, bueno, pues recordar que es bien importante la realización de pruebas diagnósticas en el contexto de la falla al IBP. Se menciona en el caso, lo menciono, porque esta es la forma que nosotros vamos a decidir cuál es ese mejor tratamiento. Yo les muestro esto a raíz de lo que presentaba ahí. Esta es una publicación reciente de Daniel Sifrin, que se encuentra ahora trabajando en Londres. Y él demuestra cómo un paciente con no quiero gastar. prácticamente cada de los pacientes, así como el día de hoy tenemos que descartar eructos supragástricos o galacia, como en el caso, la rumiación, el tratamiento es totalmente diferente. Es una terapia conductual, un feedback, lo que mejora a estos pacientes. Entonces, vean cómo en estos pacientes necesitan una intervención conductual y no un fármaco. ¿Qué hay acerca de las estrategias en el paciente refractario? Hay algo de evidencia donde cambiar de IBP puede ser útil, dividir la dosis o duplicar las dosis. Y rápidamente les voy a mostrar 3 estudios al respecto. El primero es un estudio del grupo de Ronnie Fass, donde demostró cómo el número de pacientes que fallaban a un IBP cuando se cambiaba de esomeprazol a lansoprazol o de lansoprazol a esomeprazol, respondían de forma importante. Y no es porque un IBP sea mejor que el otro, es este cambio y probablemente incluso hasta el metabolismo. La dosis dividida también es importante, una estrategia. Recordar que no es lo mismo doble dosis que dosis dividida. Aquí ven un estudio que habla sobre la tasa de cicatrización utilizando 20 miligramos al día
10 miligramos 2 veces al día, o sea, dosis dividida, o 20 miligramos 2 veces al día, dosis doble. Vean qué importante. Dividir la dosis es igual de efectiva que duplicarla. Si uno evalúa costo-beneficio, pues es más barato utilizar una dosis dividida que doblar la dosis. Y esto es más notorio en el grupo de pacientes que tienen diabetes moderada. Realmente, el doblar la dosis es una manera, siempre y cuando el ácido sea el responsable de los síntomas, es una estrategia que, como se muestra también en este estudio por parte del grupo Interfaz, el duplicar la dosis pues lleva a una mejor supresión del ácido en la mañana, en la noche, de forma normal. Son estrategias de tal manera que el duplicar la dosis tiene una racional. Sin embargo, cuando el reflujo no es ácido, ninguna de estas estrategias va a ser útil. De tal forma que seleccionar procinéticos, algunos medicamentos como el baclofeno, que son inhibidores de las reacciones transitorias, se ha probado en México y en algunas partes del mundo no está disponible, pero bueno, utilizar alginatos, cirugía estreta, hay que ser un poco más cuidadosos. Les quiero mostrar esto, que también me parece muy importante mencionar, que es el uso de antidepresivos o moduladores de la sensibilidad visceral para aquellos pacientes que tienen pirosis funcional o hipersensibilidad. Y hay por ahí metaanálisis que han demostrado que nortriptilina, citalopram, mitralina y mipramina son fármacos que van a ayudar a la mejoría de la pirosis funcional, entendiendo a pirosis funcional como un trastorno donde la hipersensibilidad es el mecanismo más importante. ¿Qué viene en el futuro? En el futuro estamos prácticamente en algunas partes del mundo ya a la llegada de estos nuevos fármacos más potentes para la supresión del ácido, que son inhibidores competitivos del potasio, fármacos, no son IBPs, es una nueva clase terapéutica que no requieren la activación, tienen vidas medias mucho más largas, son moléculas químicas que hacen que desde su primera dosis el ácido rápidamente se suprime. Actuando directamente sobre la enzima sodio-potasio TPasa, alcanzan supraconcentraciones en la célula parietal más de 100.000, o sea, 100 veces o 100.000 veces más que desde su primera dosis van a alcanzar un efecto terapéutico. Esto algunos autores le llaman una especie de gastrectomía farmacológica, una supresión muy potente del ácido. Y esto seguramente va a ser útil en los pacientes con enfermedad refractaria, siempre y cuando el ácido sea el responsable de los síntomas. A los pacientes donde el ácido no juega ningún papel, esto sería una medida necesaria y seguramente peligrosa. A manera de conclusión, pues me gustaría comentarles que la ERTE es un problema frecuente, el contexto de la refractariedad cada vez es más frecuente, la falta de apego y horario son las causas más comunes, seguidas de la pirosis funcional. El estudio a través de pruebas neurofisiológicas son herramientas indispensables y necesarias en el 2020 para diseñar un trato de medida para nuestros pacientes. Los alginatos, los procinéticos, son fármacos que se pueden agregar al arsenal terapéutico. La funduplicatura es efectiva en casos seleccionados. La terapia endoscópica yo la reservaría para un grupo muy pequeño de pacientes. Y en pirosis funcional, los moduladores del dolor, la terapia psicológica pudiera ser útil. Y insistir mucho en estos nuevos diagnósticos que se mencionaron el día de hoy, como rumiación, eructos supragástricos. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, desbloquear sus micrófonos, doctor Chispeta y doctor Saúl. Sí, muchas gracias, doctor Remes Troches. Querría pedir disculpas porque lamentablemente hubieron micrófonos abiertos entre los participantes que ha generado interferencias durante su conferencia y la anterior. De todas formas, su conferencia ha sido excelente y, bueno, agradecer por esto.
Si el doctor Recalde tiene alguna pregunta, me gustaría que la hiciese y luego iremos pasando a los chats, que solicitaría a todos los presentes hicieran todas sus preguntas por vía chat, manteniendo los micrófonos apagados, por favor. Doctor Recalde. Sí, una consulta al doctor Pike. Según el caso de la doctora Amaya, doctor Pike, ¿cuál es el time o el momento ideal para hacer los estudios funcionales en los pacientes con enfermedad por reflujo? ¿Existe algún tiempo específico en relación a qué momento realizar ese estudio funcional en los pacientes? Yo creo que la presentación de la doctora Ortiz fue muy buena en el sentido de que no había síntomas de alarma. El paciente se le comenzó tratamiento con el inhibidor de bomba protones. Ahora, la mayoría de las guías médicas de gastroenterología nos dicen que si el tratamiento no mejora en 12 semanas, es algo que tendríamos que considerar. Ahora, si el paciente muestra síntomas no clásicos al ERGE, por ejemplo, tos crónica, problemas pulmonares. Yo veo muchos pacientes con problemas de fibrosis pulmonar, enfermedad intersticial pulmonar o pacientes que son en la lista de trasplante con falla respiratoria crónica. Estos pacientes, por ejemplo, no presentan síntomas de ERGE, pero los datos de trasplante pulmonar han demostrado que el diagnóstico agresivo y el tratamiento agresivo de disfunción esofágica aumenta la sobrevida en pacientes con problemas pulmonares crónicos. Entonces, depende mucho de la presentación del paciente. Yo diría que en 12 semanas el paciente sin síntomas de alarma, sin pérdida de peso, sin problema de disfagia, es un buen tiempo para probar la medicina y ver si el paciente sigue las recomendaciones. Pero ahora, si el paciente presenta síntomas atípicos, yo diría que el diagnóstico tendría que ser más tempranero. Gracias, doctor Pike. Doctor Pike, en este caso presentado por la doctora Amaya, el paciente tenía pirosis. Habitualmente decimos que la pirosis se debe al reflujo ácido. Y en un paciente que tiene una calasia, que tiene un esfínter que relaja menos, con un tono quizás aumentado, ¿cómo se podría explicar la pirosis en estos pacientes? Mucha gente, primeramente los pacientes que tenemos, inclusive en ciertos lugares de los Estados Unidos, no entienden lo que es pirosis o heartburn en inglés. Ven comerciales de televisión y ven que alguien está con síntomas molestosos. Ahora, mucha gente que tiene acalasia tiene un problema de flujo debido al problema de relajación del esfínter superior inferior. Entonces, mucha gente lo que siente es el movimiento. Ahora, hay pacientes con acalasia que tienen inflamación debida al contacto continuo con diferentes secreciones a nivel del esfínter esofágico inferior o de la parte inferior del esófago. Esta paciente, en su endoscopía se ve que hay esofagitis. La esofagitis de por sí, dependiendo al contenido que tenemos en el esófago, puede producir una sensación de ardor. Entonces, no necesariamente el flujo gastroesofágico está causando el problema en sí. En la forma que yo explico mucho a mis pacientes, si uno tiene una cortadura en la mano y uno le pone limón encima, ¿va a quemar o no va a quemar? Hay una destrucción de la barrera en el sentido de los tight junction del esófago, de la unión esofágica, que producen que las sensaciones de los términos nerviosos estén en contacto al contenido del esófago. Entonces yo esperaría que en un paciente con inflamación, porque muchos pacientes que tienen acalasia no tienen inflamación endoscópica, pero en este paciente, viendo la endoscopía, sí había esofagitis. Sí, exactamente. Doctor, otra pregunta. En los casos de apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? Que muchas veces
los pacientes son derivados también por los otorrinos, por los neumólogos mismos, sospechando reflujo. Cuando un paciente tiene una apnea del sueño, a su criterio, ¿esa es una causa del reflujo o es consecuencia el reflujo de la apnea? ¿Qué opinas sobre ese tema? Eso es muy interesante. Yo tengo una población muy grande de pacientes bariátricos y hacemos muchas estas pruebas funcionales. Hay dos problemas que yo veo, especialmente cuando se hace una impedancia en un paciente. Con los catéteres que tenemos podemos detectar el flujo de líquido y también el flujo gaseoso. En pacientes con apnea obstructiva del sueño, que no son tratadas con el CPAP o uno de estos respiradores, vamos a decirle, se ve que hay episodios en el que el paciente, yo creo, esto es mi hipótesis, pero es más descriptivo por los estudios que hacemos, que durante el sueño, cuando el paciente marcó que estuvo acostado, se ven muchos episodios de aire entrando al esófago. Y yo creo que es debido a que el paciente están ahogándose y tragando mucho aire porque no están respirando. Porque esos episodios son muy intermitentes. Y es muy interesante, la descripción de la respiración transitoria del esófago se hizo en Wisconsin con un catéter especial de manometría que tenía pHimetría y manometría al mismo tiempo en pacientes jóvenes, y se vio que los pacientes se despertaban y tenían estos reflujos ácido gástricos. Ahora, en los pacientes de obstrucción obstructiva del sueño hay dos problemas. Uno es que están como ahogándose y tratando de respirar. Muchas veces yo creo que tienen aerofagia. Y el otro problema es que cuando el paciente tiene presiones positivas empujando el aire, mucho de este aire termina en el esófago. Entonces, inclusive tengo un paciente que es pulmonólogo y tiene apnea obstructiva del sueño, y él reporta, por ejemplo, episodios de dolor de pecho. Y él sabe bien que es el aire probablemente de las presiones positivas del dispositivo. Correcto. Muchas gracias, doctor. Una pregunta que quisiera... Sí, perdón. Una pregunta que quisiera hacerle al doctor. Sí, adelante, Ricardo. Una consulta al doctor Remestroche que hizo el doctor José Villarejo. Doctor Remestroche, si hay un fracaso terapéutico a un determinado IVP, ¿se puede considerar cambiar o rotar a otro IVP, doctor? Sí, creo que esto es una de las cosas que yo les comentaba, que aunque no hay mucha evidencia, mostré por ahí un par de estudios donde está plenamente justificado el cambio, el switch de un IVP a otro. Incluso el IVP que tiene más evidencia para esto es dexlansoprazol. Por ahí había una pregunta también al respecto. Aparentemente hacer este switcheo de un IVP a otro puede dar una ganancia terapéutica importante. La ventaja de un fármaco como el dexlansoprazol, si tiene esta liberación dual prolongada, es que tiene la capacidad de tener una supresión ácida un poco mayor. Es una estrategia que se permite, sí, y es algo que en algunos pacientes lo hacemos y clínicamente vemos la respuesta. Lo que yo no haría es ese paciente en el que ya se hizo el cambio a uno, cambiarlo a un tercero, a un cuarto, creo que es perder un poco el tiempo, pero creo que es estudiar oportunamente a ese paciente. Correcto. Gracias, doctor. Doctor... Doctor, otra consulta. Sí. Acá preguntó la doctora Maya. Doctor Pai, ¿cuál es la opinión acerca de la pHimetría ahora mismo sin impedancio? ¿Aún tiene lugar el diagnóstico de la enfermedad por reflujo? Yo creo que depende del objetivo del estudio. Si uno quiere descartar reflujo ácido, una pHimetría sin impedancia, yo creo que la sensibilidad del estudio es buena. El problema vendría a ser cómo se detecta reflujo no ácido. En este caso, la impedanciometría es esencial. En ese sentido, yo creo, por los sensores de impedancia, estamos hablando mucho de
ruminación, estamos hablando mucho de problemas de reflujo gaseoso y estamos hablando mucho de pacientes con síntomas refractarios a IVP. Depende mucho de la población. Si es un paciente que responde a IVP y sus síntomas están controlados y la pregunta es hacer una cirugía antirreflujo como una Nissen, por ejemplo, una funicular Nissen, entonces una pH-metría tendría ser suficiente. Pero si es un paciente el cual tiene síntomas crónicos parcialmente o no controlado por IVP, yo creo que una impedanciometría es esencial. Y dependiendo de los síntomas, porque veo también algunas preguntas con pacientes referidos por lo que llamamos LPR en inglés, reflujo laringofaríngeo, que vendría a ser disfagia, globus faríngeo, frecuentemente deglución, inclusive ronquera, y le hace una laringoscopía y ven eritema interaritenoideo, por ejemplo. En esos pacientes yo creo que una pH impedancia con un sensor no solamente distal en el esófago, pero uno también proximal en el esófago es importante. Y en ese caso no nos preocupamos tanto por los clásicos datos que usamos para reflujo ácido, porque reflujo proximal ácido es diferente que reflujo distal ácido. Correcto. Hay otra pregunta, doctor, que dice, ¿cuál es la dosis máxima de inhibidor de la bomba de protones? Y también dice, ¿cómo tratar el reflujo? ¿Cómo tratar el reflujo nocturno? Y dice, ¿cuál es la dosis máxima de los inhibidores de bomba de protones? Yo creo que aquí lo importante es que tenemos que recordar y conocer las dosis estándar de cada IVP. Voy a poner un ejemplo. Lansoprazol en los estudios iniciales que se demuestra si es 15, 30, 60 o más de 60 miligramos, la eficacia máxima se alcanza con 60 miligramos de dexlansoprazol. Para pantoprazol es 40 miligramos cada 12 horas, o sea, 80. Para omeprazol es 40 miligramos, etcétera, etcétera. O sea, ir más allá de una dosis doble, y una dosis doble es conocer la dosis estándar de cada IVP es importante. ¿Cómo administrar esa doble dosis? Por ahí hay otra pregunta. Es importante que si es un IVP convencional, recordar que hay que administrarlo 15, 30 minutos antes de la ingesta del primer alimento por la mañana o del alimento con más carga calórica en la mañana y en la noche. En el reflujo nocturno, yo les comentaba que hace algunos años lo que se utilizaba era agregar un bloqueador H2, ranitidina o famotidina por la noche. Hoy lo que leemos, vemos y recomendamos es utilizar dosis divididas o si quiere uno potencializar más el efecto, un antiácido de la especie de los alginatos pudiera ser útil. Yo utilizo dos esquemas, dosis dividida o utilizar un alginato. También es importante recordar que nuestros colegas otorrinos y neumólogos prescriben los IVPs de forma muy diferente a lo que nosotros hacemos. Ya para de fregar. No sé si es algo que pase mucho con ustedes, pero aquí en México los otorrinos, los neumólogos prescriben el IVP en la noche antes de dormir, cuando sabemos que su ganancia terapéutica es mínima. Entonces, sí tenemos que tener muchos estos conceptos de farmacocinética y farmacodinámica de nuestros medicamentos, ¿no? Correcto. Hay otra pregunta, dice, la dosis recomendada de los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina y el tiempo de uso recomendado en estos casos de reflujo. Esto creo que si nos ponemos a ver las cifras de que hasta el 30% de los pacientes con reflujo no van a tener reflujo, sino pirosis funcional, prácticamente nos obliga a nosotros como gastroenterólogos de que repasemos muy bien el uso de psicofármacos. Nosotros le llamamos neuromoduladores, dentro de los cuales los inhibidores de la recaptura de serotonina y los tricíclicos, por lo menos en pirosis y dolor torácico, han demostrado. Los más evaluados son sertralina, amitriptilina y imipramina, que en dosis bajas, yo en México utilizo mucho amitriptilina,
Dosis baja me refiero a 12.5 miligramos por la noche. Después de 2-4 semanas puede tener ese efecto de neuromodulación. El efecto pleno a veces tarda hasta 2 o 3 meses. Nosotros, cuando utilizamos estos psicofármacos, platicamos mucho con el paciente. No es lo mismo un paciente con ansiedad o con depresión o con estreñimiento. Uno puede decidir a lo mejor en un paciente que además tiene intestino irritable con estreñimiento, utilizar a lo mejor citalopram porque la imipramina lo puede estreñir, pero sí efectivamente esperamos por lo menos de 4 a 12 semanas. Esto implica platicar mucho con los pacientes sobre efectos secundarios y apego al tratamiento, pero cuando uno ve el número necesario a tratar y la ganancia terapéutica es sustancialmente mejor que el tratamiento convencional, ¿no? Nos volvió neurogastroenterólogos, ¿no? De ahí la especialidad. Exacto. La doctora María Ortiz dice, vemos varios pacientes remitidos a otros especialistas con síntomas atípicos de enfermedad por reflujo, a los que ya le iniciaron inhibidores de la bomba de protones por datos indirectos, laringoscopía con eritema, por ejemplo. En ellos sugieren de entrada ya estudios funcionales, entonces, esa es la pregunta. De esos pacientes que son derivados o que vienen ya tratados por otorrino, ¿se sugiere estudios funcionales directamente? Yo creo que sí. Evidentemente, si uno lee las guías de otorrino, las guías americanas de pulmonar, en sus guías menciona tratamiento empírico con IVP y son muy agresivos. Tratamiento de 2 veces al día con dosis máxima y no se hace nada por 3 meses. Evidentemente, para el gastroenterólogo, yo creo que es mejor hacer el diagnóstico antes de comenzar el tratamiento. Excelente. Verónica Ayala dice, excelentes presentaciones. Una pregunta, si un paciente tiene síntomas de reflujo con parcial resolución de los mismos con inhibidor de la bomba de protones, pero en la pH-metría e impedancia el porcentaje de acidez en 24 horas se encuentra entre 4 a 6%. ¿Cuál sería la propuesta de manejo? Yo ahí lo que menciona la doctora Ayala es lo que hoy se llama la zona gris, ¿no? Que no queda claro si el paciente puede tener una enfermedad con reflujo asociada al ácido, francamente. Y aquí hay 3 o 4 puntos a considerar. Si endoscópicamente se trata de una enfermedad erosiva grado C o D, yo seguiría tratando de suprimir el ácido. Hay unas métricas nuevas como la impedancia basal nocturna o la PSPW, que es un índice de gluciones, de reflujo de glución o un reflejo que se presenta después de cada episodio de reflujo, donde se estima que si esos parámetros se encuentran bajos o les digo, la endoscopía tiene evidencia de una enfermedad por reflujo grado C o D, yo insistiría en aumentar mi potencia en la supresión del ácido. Pero por el contrario, si endoscópicamente se trata de una paciente sin erosiones, la impedancia basal nocturna es normal, yo perfilaría más a esa paciente a un tratamiento como pirosis funcional. O sea, no hay todo, no todo está escrito. La famosa zona gris del diagnóstico moderno que mencionó el doctor Pike, pues nos lleva a nosotros a buscar otros métodos diagnósticos en conjunto. Hoy creo que también eso es un mensaje importante. Una sola prueba no hace el diagnóstico de la enfermedad. Excelente. El doctor Carmelo Blasco hace 2 preguntas. Para el doctor Remes, en caso que un paciente irá a cirugía y barre, ¿cómo se hace con el seguimiento? Bueno, primero, un saludo al doctor Blasco. Gracias por su pregunta. Le mando un fuerte abrazo. Es una pregunta muy interesante porque recordar, y esa es una pregunta que nos cuestiona el paciente con barre, de ese paciente joven que no tiene una displasia de alto grado, pero que está en riesgo, cuando lo sometemos a cirugía, le decimos que la cirugía va a resolver que el ácido no aumente su probabilidad de progresión, pero su seguimiento endoscópico tiene que seguir el resto de su vida de acuerdo a el grado de displasia que tenga ese paciente. O sea, esos pacientes
de repente creen que con la cirugía el Barrett va a desaparecer. Eso no es cierto, a menos de que se haga una ablación. El paciente, nosotros les ofrecemos, le cambiamos el tratamiento médico continuo por un procedimiento antirreflujo, pero su vigilancia endoscópica la hacemos de acuerdo a las guías que todos ustedes conocen, ¿no? Correcto. Si la doctora Amaya puede encender su micrófono, porque el doctor Blasco le hace una pregunta. ¿Por qué ir a una Heller de inicio y no una dilatación en una calasia incipiente? Es la pregunta del doctor Carmelo Blasco para la doctora Amaya, que presentó el caso clínico. Doctora. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, profe Carmelo. Con esta paciente en realidad se discutieron las opciones terapéuticas y sobre todo porque una paciente joven y también tenía ella la intención de resolver ya de una. Se me explicó, por ejemplo, que el tema de las dilataciones habitualmente tenemos que hacer varias sesiones y entonces también teniendo en cuenta que está en un buen estado clínico, ella no tiene una desnutrición todavía, entonces se decidió la terapéutica un poquito más agresiva, ¿verdad? Y también sabiendo que en nuestro medio no tenemos acceso a nuevas técnicas que hoy en día están recomendadas en otros sitios como hacerle el POEM, por ejemplo, ¿verdad? Entonces por eso se decidió la resolución quirúrgica. Gracias, doctora. El doctor Osmar Steve Fariña hace dos preguntas. Una, en la fase inicial de la enfermedad por reflujo, ¿sería útil usar metoclopramida o cisapride? Y la segunda pregunta, con relación al asma inducida por reflujo, ¿el tratamiento de entrada es la cirugía? De entrada, pues la primera respuesta es no. En una enfermedad por reflujo leve no hay un papel o no hay cabida para los procinéticos. Yo dejaría un procinético para ese paciente que tuviera muchas regurgitaciones o dispepsia, y de entrada no utilizaría ni metoclopramida ni cisaprida, que son los que tienen efectos secundarios más importantes. Hay procinéticos con un mejor perfil de seguridad, como itoprida o mosaprida, pero si me preguntan en qué porcentaje de los pacientes pudieran utilizar un procinético, pues no es más del 30%, ¿no? El papel de la cirugía en el asma, la verdad es que creo que antes de pensar de entrada en que la cirugía va a ser algo para un paciente con asma y reflujo, tendría que estar muy claro que la enfermedad por reflujo está condicionando el asma. De otra forma, si no está bien estudiado y no está clara la asociación, podemos estar operando pacientes que no van a mejorar. Yo no lo haría en base al síntoma, sino más bien a la alteración. O sea, es un paciente que tiene una hernia grande, es un paciente joven, es un paciente que tiene regurgitaciones o un reflujo que alcanza las partes proximales. Yo lo consideraría, ¿no? No lo pondría tampoco como la primera opción, ¿no? A menos de que estuviera bien estudiado. Correcto. Hay una pregunta de Gabriel. Dice, en pacientes con reflujo débilmente ácido, debidamente diagnosticados por impedanciometría, sin reflujo ácido patológico, ¿la cirugía, a su criterio, tiene buen resultado con respecto a la sintomatología? Tengo que diferenciar primeramente la estructura y la anatomía del paciente, porque estamos generalizando, así como José mostró en su slide. Hay dos problemas. Hay un problema de la unión gastroesofágica o no, hay un problema de una hernia grande o no. En un paciente que tiene reflujo débilmente ácido, la cuestión es solamente líquida o una mezcla de gas con líquido. Entonces, usualmente la forma en que yo interpreto estos datos es, si el paciente tiene una hernia yatal grande y tiene, por ejemplo, síntomas de reflujo con un estudio de pHmetría que no muestra una alteración de ácido de más de 6%, pero más de 4%, pero la sintomatología muestra que hay una asociación clínica. Yo diría que reparando la hernia, la mayoría de los síntomas del paciente van a mejorar.
pero si yo no tengo una alteración estructural de la barrera antirreflujo, no hay una hernia hiatal de tamaño decente, los síntomas no son estadísticamente asociados, yo diría que un tratamiento agresivo antirreflujo no va a funcionar. Ahora, lo que tenemos que diferenciar un poco es los tipos de tratamiento quirúrgico también. Evidentemente, si un paciente tiene disfunción motora del esófago y termina haciendo una fundoplicatura completa con un Nissen, un RAP de 360 grados, tenemos alto riesgo de disfagia. También tenemos que analizar cuál es la función motora del estómago. Si es un paciente con disfunción motora del estómago, con gastroparesis, que muchos pacientes con gastroparesis tienen síntomas refractarios de ERGE, es una de las causas, y uno termina haciendo un estudio de pH-metría que muy probablemente va a mostrar reflujo ácido, pero no está descartando que haya un problema gástrico y termina haciendo una fundoplicatura, el paciente va a terminar peor. Por eso, en muchos centros de FORGAT en los Estados Unidos se está haciendo rutinariamente estudios de vaciamiento de gástricos y evaluando función motora en el estómago antes de hacer una fundoplicatura. Excelente, doctor. Bueno, ya no hay preguntas. Solo nos queda agradecerle infinitamente a los doctores Ipay y José María Ramestroche por estas excelentes exposiciones que nos han hecho esta noche. Agradecer a la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva por esta webinar, la primera que se hace en este año, y esperemos que sean muchas más. Pedir disculpas por las interferencias que se produjeron durante las conferencias. Tenemos que aprender a manejar esto, todavía nos va a costar un tiempito. Y nada, solamente agradecer también a todos los presentes, a todos los que participaron. Muchos han agradecido a través del chat. Se han conectado de varios países, incluido Cuba, por decir algunos. Y a todos ellos, muchas gracias por estar presente con nosotros. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Cuídense, buenas noches. Un gusto verte, José. Igualmente, cuídense todos. Gracias por todo. Gracias. Chao, José. Muchas gracias. Saludos a todos, cuídense mucho. Cuídense mucho.